Me despidieron con un queda usted terminado de forma inmediata, seguridad lo acompañará a la salida, sin levantar la vista de su portátil, aún conectado a su primera reunión del día. El hijo del director ejecutivo, estrenando su cargo en su primer día, mientras yo, Chuck Patterson, 55 años. Veía al crío al que enseñé a leer balances intentar acabar conmigo leyendo un guión, sin un apretón de manos ni una explicación, con una representante de recursos humanos temblando detrás. Como si presenciara a alguien desactivar una bomba con un cuchillo de mantequilla, la tinta de su promoción aún fresca y él ya jugando a verdugo, con su corte de pelo de diseñador impecable, su diploma de máster recién colgado y esa confianza inflada de quien cree ser un disruptor, sin hacer preguntas, sin parpadear, solo leyendo cada palabra como alguien claramente entrenado por su padre o algún consultor caro o quizá por el espejo de su despacho. Yo no discutí, solo me levanté, ajusté mi chaqueta y entregué mi acreditación con la calma que se aprende tras 28 años en logística y 6 en la Marina, creyendo el que me estaba despidiendo y que así modernizaría Anchor Point Logistics. Solo le dije que quería hacer las cosas bien y que avisara a su padre de que la reunión del consejo dentro de 3 horas sería interesante, y salí pasando junto a la representante muda, al guardia que parecía más confundido que preocupado, y a la foto del equipo fundador donde aparezco junto a Bradley padre cuando abrimos la sede en Chicago en 1996. Y si este caos corporativo ya te hierve la sangre, suscríbete y dale a me gusta porque ayuda al equipo a seguir sacando estas historias donde quien pierde el empleo suele ser quien tiene todas las cartas. Volviendo a lo nuestro, 3 horas. Eso tenía Junior entre su primer despido y su primera pesadilla legal, tiempo en el que seguramente celebró y publicó en redes algo sobre decisiones difíciles para la transformación digital o la optimización del futuro, quizá con etiqueta sobre liderazgo e innovación que su consultor de marca le preparó, mientras el dossier del consejo ya estaba enviado, con la sección 12b del acuerdo original, un protocolo de sucesión de emergencia enterrado como una mina que nadie esperaba pisar, escrito por mí, revisado por legal y firmado por todos los inversores que creían que jamás importaría, pero que dictaba que si un ejecutivo era despedido sin voto formal del consejo y por alguien sin participación accionarial, cualquier autoridad interina quedaba suspendida y el poder de voto pasaba al accionista mayoritario, es decir yo, porque mientras Junior redactaba su discurso de victoria, yo activaba ese protocolo fechado, firmado y entregado en mano a cada miembro del consejo, inversor y abogado, con acuse de recibo. A diferencia de su memo de despido, él creyó que yo saldría en silencio sin saber que mi puesto nunca fue visible sino a prueba de balas. Contra gente como él, con derechos heredados sin haberlos ganado, y que por eso mi porcentaje no aparecía en folletos ni en la web, porque yo era la base del edificio, el plan de respaldo, el que llamaban cuando los abogados rondaban o la competencia quería robarnos clientes, sin querer foco sino seguridad, estabilidad y participación. Esa participación que fui acumulando punto a punto, acciones en lugar de bonos, votos en lugar de títulos, negociando cada porción con calma mientras ellos bautizaban salas con nombres de nietos y daban placas a empleados con 18 meses, y yo construía la mesa y fabricaba las cartas, empezando cuando Anchor Point eran 3 mesas plegables, una pizarra y un Bradley padre capaz de ver el futuro de la cadena de suministro pero incapaz de recordar si habíamos pagado la luz o enviado $50,000 al proveedor equivocado, momento en el que yo organicé todo, estabilicé la operación y aseguré contratos. Él me ofreció una vicepresidencia y una esquina acristalada, pero yo pedí participación, porque prefería poseer los cimientos que sentarme en el ático, llegando en el año 7 al 18%, en el año 15 al 35%, comprando luego el 15% del director financiero tras su divorcio y finalmente el 22% del hermano de Bradley al fracasar su demanda, quedando en un 72% registrado legalmente en Delaware, donde también descansaba la sección 12b que nadie se molestó en leer porque pensaban que nunca haría falta. La cláusula decía que si un ejecutivo sin participación accionarial despedía a un miembro del equipo fundador sin aprobación del consejo, todos los poderes ejecutivos quedarían suspendidos hasta revisión de los accionistas, algo que escribí cuando el primo de Junior intentó despedir a la mitad del personal del almacén durante una rabieta presupuestaria hace 13 años. La última vez que alguien tocó una autoridad que no había ganado hasta hoy, porque lo que Bradley Jr. no entendía y lo que no enseñan en las escuelas de negocios es que heredar un título no significa heredar el control.
ya que el control no se regala ni está en una tarjeta de visita o en una placa de despacho, sino en los contratos, en la letra pequeña y en los protocolos escritos durante llamadas nocturnas con inversores paranoicos que querían saber qué pasaría si algún hijo no cualificado terminaba ascendido a director ejecutivo, y resulta que se activaba exactamente así, con un despido arrogante sin voto del consejo, sin causa y sin proceso, solo un crío de 29 años con carillas nuevas entrando en mi oficina como si estuviera dirigiendo una película corporativa sin imaginar que al leer ese guión activaba una trampilla legal que llevaba 13 años esperando a alguien lo bastante estúpido para pisarla. Dejando la sección 12B activa mientras yo no solo enviaba el aviso sino un paquete legal completo con declaraciones de accionistas, desglose de participación, correos archivados, documentación con sello horario, copias notarizadas e incluso su memo de despido plagado de errores, y mientras él intentaba acceder al garaje ejecutivo, el consejo leía un documento titulado Suspensión inmediata de autoridad ejecutiva, sección 12B, a punto de descubrir lo que era la autoridad real mientras Bradley padre ignoraba que su heredero había pisado una mina con su apellido grabado, celebrando en la planta 12 creyendo haber resuelto un problema en lugar de crear su peor pesadilla. Redactando un correo sobre cambios estratégicos y transformación digital sin saber que perdería liderazgo y visión, mientras en legal el consejo abría un sobre confidencial con una carpeta de 2 pulgadas que contenía el disparador firmado a las 6:47 de la mañana, horas antes de mi despido, seguido de un desglose completo de mis acciones durante 28 años con cada transacción y archivo verificado, produciendo una reacción lenta y aterradora cuando el abogado de Bradley padre leyó la frase suspensión de autoridad ejecutiva por despido unilateral realizado por un designado sin participación y murmuró uno no duplicado, mientras la cláusula exigía una reunión urgente en 4 horas cuyo reloj ya corría, con la ley de mi lado y la documentación blindada. Y mientras Junior subía una historia celebrando con champán, su nombre ya estaba marcado como el iniciador único de un despido para él, que no tenía autoridad. Mientras los miembros del consejo en varias zonas horarias cancelaban comidas y partidos de golf porque la activación de la 12B ya no trataba de política interna sino de deber fiduciario, derechos de voto, cumplimiento bursátil y responsabilidad personal, y allí aparecía el número que no pensaban desde hacía años. 72% de control mayoritario, lo que implicaba revocación inmediata de nombramientos ejecutivos en 48 horas y reinstalación de mi autoridad en cuanto la suya quedara anulada, con un detalle añadido hace 8 años que hacía el proceso irreversible para evitar disculpas tardías y memorandos retractados, de modo que mientras él paseaba por la sede marcando casillas de transformación corporativa, las sillas del consejo ya se colocaban y Bradley padre, aún en el club de golf, finalmente contestó la llamada urgente de su abogado que le informó de que su hijo había firmado algo que requería reunión de emergencia en 2 horas, llevándolo a abandonar el campo y llegar aún con los zapatos de tacos para encontrar a legal, al director financiero y a 2 consejeros esperando en silencio mientras el abogado leía en tono plano que según la sección 12B cualquier despido ejecutivo realizado por un designado sin participación y sin voto previo del consejo resultaba en la revocación inmediata de la autoridad interina y el traspaso automático del control al accionista mayoritario, dejando a Bradley padre pálido al preguntarse quién había autorizado despedirme, sin recibir respuesta hasta que el abogado confirmó que su hijo lo hizo solo y sin aprobación alguna, mientras el silencio en la sala se volvía mortuorio y él repetía que su hijo no tenía autoridad de firma para despidos, a lo que el abogado respondió que no. Él no la tiene. Fue nombrado director ejecutivo por resolución del Consejo pero posee 0 participación, y su autoridad es totalmente derivada, lo que significa que según la sección 12B su despido unilateral de un miembro fundador es inválido y activa el protocolo de sucesión inmediata. Bradley padre se pasó ambas manos por el pelo plateado murmurando que hablaría con él y retractarían el despido, pero el abogado lo frenó diciendo que no había marcha atrás porque el protocolo ya estaba activo y la documentación presentada antes de ejecutarse el despido, con sello horario, notariada y distribuida, y que quedaban exactamente 2 horas para la reunión de emergencia. Bradley padre insistió en que era su hijo y el abogado le recordó que no era miembro accionista y que en ese momento estaba en la suite ejecutiva planeando una reestructuración que no podía implementar, haciendo que él se desplomara en la silla temblando, ya no como el fundador de un imperio de 450 millones de dólares, sino como un hombre mayor que comprendía que había entregado munición a alguien que no sabía usarla, preguntando qué pasaba ahora mientras el abogado le dijo que debía sentarse,
escuchar y no interrumpir, y recordar que yo poseía el 72% y tenía derecho legal a reestructurar el liderazgo. Y así, a las 2:58 de la tarde regresé al edificio donde el guardia que me escoltó horas antes ahora sostenía la puerta del ascensor. La recepcionista sonreía y me indicaba la sala de conferencias donde todos me esperaban, pasando por la oficina de Junior que hacía llamadas desesperadas antes de que yo entrara a las 3 en punto ante 8 consejeros que parecían presenciar una ejecución corporativa, con Bradley padre envejecido de golpe al fondo mientras yo colocaba un documento sobre la mesa solicitando como accionista mayoritario un voto vinculante para anular todos los nombramientos ejecutivos de las últimas 48 horas, dejando la sala en silencio hasta que el presidente del consejo abrió la sesión bajo la sección 12b. Me senté en mi silla, la que había ganado tras 28 años, con una placa que decía Charles Patterson accionista mayoritario, y 5 minutos después irrumpió Junior exigiendo saber por qué no había sido informado, alegando ser el director ejecutivo, mientras yo le decía con calma que no tenía autoridad para convocar reuniones de emergencia y que nunca la tuvo, momento en que comprendió que había despedido al accionista mayoritario, quedándose sin color mientras repetía que era el director ejecutivo y buscaba apoyo sin éxito, hasta que Harold le recordó que su nombramiento era condicional y sin participación accionarial, lo que activaba la revisión según la sección 12b, provocando que Junior gritara que yo destruiría lo que su padre construyó y yo le respondí que su padre no lo construyó solo y que a los socios no los despiden los empleados novatos. Se convocó la votación y una a una las manos se alzaron, incluso la de Bradley padre tras una pausa eterna, declarando por unanimidad rescindido el cargo de Junior, quien quedó atónito mientras su padre le decía que era por la supervivencia de la empresa, marchándose con un esto no ha terminado al que respondí que sí, y lo estaba, porque a las 4:30 estaba de vuelta en mi oficina original, la que ocupé 15 años antes de que me trasladaran por el laboratorio de innovación de Junior, con mi placa restaurada mientras a él lo escoltaban a su coche aparcado en la zona reservada para fundadores, ironía que no pasó desapercibida. Bradley padre permaneció como presidente reportando a mí, agradeciéndome en privado por haber salvado la empresa y admitiendo que dejó que la familia nublara su juicio y que Junior no estaba preparado, quizá nunca lo estaría. Y a la mañana siguiente no hubo anuncios dramáticos ni correos de cambio de régimen, solo trabajo normal dirigido por quien realmente había llevado las riendas durante años, porque a veces el poder no es ruidoso sino paciente y estratégico, y porque a veces la autoridad heredada choca contra la autoridad ganada y la justicia se impone de forma silenciosa, legal y definitiva. Así que suscríbete si quieres más historias de lo que ocurre cuando el nepotismo empresarial se estrella contra la realidad corporativa, porque sucede más veces de lo que imaginas.